Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos de TECOL. Continuamos ya cerrando, casi cerrando, nos queda la policía judicial, todo el tema de penal, la parte penal del programa. Vemos, en este momento vamos a ver la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Pero si solamente han salido dos preguntas. Sí, dos preguntas el primer año que se ha incorporado el programa. O sea, si en un año ya sale dos veces, pues hay que verlo. Hay que verlo. Muy bien. Bueno, aquí no hay mucho que explicar tampoco. Con esto lo que quiero es simplemente ayudaros a que lo leáis. Iremos parando, iremos rastreando a ver dónde pueden estar las presuntas preguntas, lo que suelen ser homogéneo con lo que vienen preguntando. Por ejemplo, aquí tenemos víctima directa, víctima indirecta, pues esto es muy preguntable, muy preguntable. Bien, vamos a irlo leyendo, lo que se trata, alguno puede decir, bueno, ya sé yo leer, yo sé leer, no hace falta que me lo lean. No, pero es bueno que se lea, obligarnos a que Robotón en este caso, nos vaya contando, nos vaya y nosotros lo vamos siguiendo. Es una especie de empuje a la lectura. Y si además de leerlo con la vista sobre el libro, lo estamos escuchando, y bueno, y si yo puedo aportar algo durante el desarrollo de la sesión, pues estupendo. Vamos a ver, estamos hablando de la víctima del delito. ¿Qué es la víctima del delito? Pues estatuto. ¿Qué es la víctima del delito? Ámbito. Las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. Bien, este es el Ámbito subjetivo. ese, Concepto general de víctima. este es el ámbito general. También el subjetivo podía ser este. Es todo ámbito subjetivo, porque son sujetos. Pero bueno, tal como viene en el texto de la ley. Concepto general de víctima. Ámbito subjetivo. Concepto general de víctima. Las disposiciones de esta ley serán aplicables. Víctimas. A. Víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. B. Víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos. Bien, son las personas que han sido perjudicadas por el delito, salvo si ha sido él el autor del hecho. Vamos a ver, esto es, un momentito, se nos ha ido aquí son estos. Bien. Las cosas del Word. Bien. Víctimas indirectas, entonces. Cónyuge no separado legalmente o de hecho. Hijos de la víctima que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos. Persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella. Progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. Bien, este trozo, este párrafo me gusta. Progenitores, padres y parientes en general, en línea igualdad recta que colateral, es decir, de mi familia o la de mi esposa. Tercer grado, esto gusta, pero que se encuentren bajo su guarda, no que viva a 200 kilómetros. Y también las personas sujetas a tutela o curatela, siempre que se encuentren bajo su acogimiento familiar. O sea,
bajo su guarda por un lado. Vamos a ayudar un poquito. Bajo su guarda por un lado o bajo acogimiento familiar. Son requisitos imprescindibles. Es decir, que convivan efectivamente con la víctima. Caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito. Bien, dice que no se da a terceros que hubieran, aunque han sido perjudicados por el delito, pero no tienen el concepto de víctima, simplemente tienen el derecho a indemnización. Por tanto, quedaros aquí con terceros. No será aplicable a terceros. Vamos a ver la definición en este cuadro. Repetimos. Víctima directa. Toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, causado directamente por la comisión de un delito. Lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales, perjuicios económicos. Víctima indirecta. Casos de muerte o desaparición de una persona causada directamente por un delito, excluyendo a los responsables de los hechos. Familiares o allegados de la víctima fallecida o desaparecida. Familiares directos. Cónyuge no separado legalmente o de hecho. Hijos que convivieran con la víctima en el momento de su muerte o desaparición. Persona unida por análoga relación de afectividad y sus hijos que convivieran con la víctima. Familiares y parejas con convivencia. Otros familiares. Progenitores y parientes hasta el tercer grado bajo guarda. Personas sujetas a tutela, curatela o acogimiento familiar de la víctima. En ausencia de los anteriores, demás parientes en línea recta y hermanos. Guarda legal, acogimiento, y representación legal. Exclusión. Las disposiciones de esta ley no aplican a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito, sin una conexión directa o familiar con la víctima. Terceros afectados indirectamente por el delito. Bien, es lo que nos referíamos aquí con terceros, ¿vale? Vamos a empezar a ver los derechos de las víctimas. Derechos de las víctimas. A la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación. A la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y, en su caso, de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Bien. Trato profesional respetuoso, etcétera, no discriminatorio desde el principio, durante los servicios, justicia restaurativa para restaurar a la situación anterior, a lo largo de todo el proceso, incluso un tiempo adecuado después de su conclusión también, no justo cuando acaba el proceso, sino también después. A continuación nos dice que no va a haber ningún tipo de mediación, conciliación, ningún tipo de acuerdo con el autor en estos delitos, violencia sexual y violencia de género. Está vedado, prohibido. En todo caso estará vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de violencia de género. Pregunta que también gusta. La pueden poner esta es los casos A y B. Violencia sexual, violencia de género, violencia contra la mujer, y son correctas A y B o lo que sea.
sería el tipo. Vamos a ver los derechos básicos ahora, que llama. Derechos básicos. Derecho a entender y ser entendida. En cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de una denuncia. A tal fin. A. Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad. Si la víctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista. Bien, si hemos estudiado bien anteriormente, sabemos que este párrafo no lo podemos evitar porque entendemos que siempre va a ser así. Lo que ocurre es que la ley tiene que ponerlo cada vez, tiene por el principio de tipicidad, tiene que estar, no se puede suponer. Pero nosotros, estudiantes astutos, sabemos que esto siempre se va a dar. Es decir, que si yo quitase esto de aquí, en este momento, y sale la pregunta, pues estamos en disposición de contestar la cierta. Bien. B. Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las oficinas de asistencia a las víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Bien, las C. oficinas La víctima podrá estar las oficinas de asistencia a la víctima lo veremos un poquito más adelante, en la segunda, o al final de esta sesión o en la siguiente. C. La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia. Es decir, que hay que prestarle asistencia, no solo denuncie, una vez que usted denuncie, empezamos, no. También, yo ya lo acabo de decir también antes, momento previo a la presentación de la denuncia, porque necesitará asistencia, y como ya sabemos, después del proceso también hay un periodo de tiempo que también seguirá ostentando estos derechos. Es decir, incluye momento previo antes de la prestación de la denuncia, cuando alguien va a contarlo y ya después lo cuenta formalmente y se redacta la denuncia. A recibir, de manera inmediata, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos. A. Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo. Sí, sería irse de casa, estas últimas que se refiere a los materiales. Está bien, médico, psicólogo, pero oiga, yo no puedo vivir en esa casa. Pues también, entonces, incluirá, si resulta oportuno, las posibilidades de obtener otro alojamiento que no era el que estaba hasta ese momento viviendo. B. Derecho a denunciar y, en su caso, el ponerla a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. C. Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente. D. Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo. Bien, aquí teníamos asistencia y apoyo, las medidas, y aquí aparecen medidas de protección. ¿Sí? E. Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso,
procedimiento para reclamarlas. F. Servicios de interpretación y traducción disponibles. G. Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. H. Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España. I. Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos. J. Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella. K. Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible. Vamos, espera un momentito. Voy a consultar. Vamos a ver, ¿en qué consiste? La justicia restaurativa. La justicia restaurativa. Vamos a consultar un momento para tenerlo y ya os lo comento. Un segundo. No lo vamos a copiar porque si no hacemos muy largo el texto y seguramente no sale nunca. Pero por lo menos ahora verbalmente si lo podemos decir. Ya lo tengo aquí. Un momento que acabe. Os lo leeré entero. Un momentito, no os aburráis. Viene a ser un poco lo mismo que estamos hablando, o sea que tampoco hay ninguna novedad especial. Está terminando. Un segundito. Sale un poco largo. Por eso sale largo, no es bueno, ya que no lo pide el programa que se explique, no podemos ponerlo, pero vamos a ver lo que dice. La justicia restaurativa es un enfoque de la justicia que se centra en la reparación del daño causado por un delito y en la reconciliación, en este caso, entre víctima, ofensor y a menudo la comunidad en general. Ya sabemos que esta reconciliación no se puede dar en violencia sexual ni en violencia de género. Bien. Aquí están los aspectos clave. Dice, 1. Reparación del daño. La justicia restaurativa busca identificar y reparar el daño causado por el delito, no solo imponer castigo. Puede incluir actos de compensación directa por parte del delincuente hacia la víctima, como restauración financiera y actos simbólicos de disculpa. 2. Diálogo y mediación. Un componente central es el diálogo entre la víctima y el ofensor, facilitado por medios entrenados. Este diálogo ofrece a las víctimas la oportunidad de expresar cómo el delito les afectó y a los ofensores la oportunidad de reconocer el impacto de sus acciones y asumir responsabilidad. Son 6. 3. Involucramiento comunitario. A menudo la justicia restaurativa involucra a miembros de la comunidad, reconociendo que los delitos perturban el orden social y que la comunidad también necesita sanar y ser parte de la solución. 4. Empoderamiento de las partes involucradas. En lugar de relegar el proceso a abogados y jueces, la justicia restaurativa empodera a las víctimas y a los ofensores para que jueguen un papel activo en resolver el conflicto. Es decir, aquí se trata de que haya mediación, conciliación y en decidir medidas adecuadas para reparar el daño. 5. Prevención de futuros delitos. Al abordar las causas subyacentes del comportamiento criminal y trabajar hacia la rehabilitación del ofensor, la justicia restaurativa busca reducir la reincidencia. Y 6. Flexibilidad en la aplicación. La justicia restaurativa se puede utilizar como complemento o alternativa de los procedimientos judiciales, fijaros, puede ser incluso alternativa a procedimientos judiciales tradicionales y puede ser aplicada en una amplia variedad de contextos, desde el sistema escolar hasta el sistema penal. En resumen, la justicia restaurativa se enfoca en el bienestar de todas las partes afectadas por un delito y busca soluciones que promuevan la reparación,
la reconciliación, que decía que estaba vedada en algunos casos, y la reinserción, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Bien, pues ya si queréis oírlo otra vez, es decir, es una especie de paralelismo al sistema judicial, donde interviene también el ofensor y la sociedad en general. L. Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo. M. A ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7. A estos efectos, la víctima podrá designar una dirección de correo electrónico o, en su defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad. Derechos de la víctima como denunciante. Toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos. A. A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada. B. A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia. Esto ya es de cajón. A la altura que estamos, esto, si lo quitásemos, no lo vamos a quitar, pero si lo quitásemos ya sabéis que esto es normal. Obtener copias de la denuncia certificada, etcétera, etcétera. Vamos a aspectos que son novedosos. Hay un periodo de reflexión, es decir, que no se vaya directamente a actuar. Vamos a ver, sobre todo, abogados y procuradores. Periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima. Abogados y procuradores, no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho. Es decir, que no puede ser que inmediatamente la catástrofe, la calamidad, vayan los abogados, los procuradores a buscar ahí, a buscarse el sustento. Hay que dejar que pasen 45 días y ya para que haya cierto sosiego y que elija la víctima al abogado procurador que crea conveniente. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima. Obviamente, si la víctima a los 10 días o a los 3 días lo solicita expresamente, pues no hay que esperar a los 45, pero lo solicita la víctima, no es el abogado y el procurador que se dirige hacia la víctima. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan. En lo que sigue la traducción e interpretación, ya también nos viene dado desde la ley de enjuiciamiento criminal, pero bueno, está aquí, vamos a verlo. Derecho a la traducción e interpretación. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el juez, el fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral. Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. La asistencia de intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima. B. A la traducción gratuita de las resoluciones. La traducción incluirá un breve resumen del fundamento de la resolución adoptada, cuando la víctima así lo haya solicitado. C. A la traducción gratuita de aquella información que resulte esencial para el ejercicio de los derechos.
Las víctimas podrán presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento. D. A ser informada, en una lengua que comprenda, de la fecha, hora y lugar de celebración del juicio. Bien, estas cosas no van a salir aquí, podrían salir en la ley de enjuiciamiento criminal, y porque esto ya es de cajón, un poco lo tenemos bastante manoseado. Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de este modo también se garantice suficientemente la equidad del proceso. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida ante el juez de instrucción. Bien, esto sí es novedoso, la policía dice no es necesario traducirle o facilitarle la interpretación. Entonces, pues la víctima puede recurrirlo ante el juez de instrucción. Esto sí que es novedoso. Este recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la decisión hubiera expresado su disconformidad en el momento de la denegación. La decisión judicial de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida en apelación. Es decir, primero, contra la policía se puede recurrir ante el juez de instrucción. Y si el juez de instrucción también lo niega, pues se puede ser recurrido en apelación ante el Tribunal Superior. Recordemos que la apelación es lo mismo que, pues lo mismo, en el ámbito judicial, lo mismo que sería el recurso de alzada en el ámbito administrativo. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las AAPP, así como a los que presten las oficinas de asistencia a las víctimas. Este derecho podrá extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que asimismo se establezcan reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad. Las autoridades o funcionarios que entren en contacto con las víctimas deberán derivarlas a las oficinas de asistencia a las víctimas cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite. Bien, aquí sí podía haber una pregunta que nos diga, la autoridad y funcionario que entren en contacto, ¿las derivarán siempre hacia las oficinas de asistencia? No. Cuando resulte necesario, en atención a la gravedad del delito o si la víctima lo solicita. No siempre no se derivarán directamente y por sistema. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección. Bien, vamos ahora al proceso penal. Estamos ya en juicio, ¿qué participación pueden tener? Participación activa en el proceso penal. Toda víctima tiene derecho a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir. B. A comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos. Participación de la víctima en la ejecución. Se trata de la ejecución ya de los juzgados. También la víctima tendrá ahí que ver algo. Las víctimas estarán legitimadas para a. Interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquel hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima. Es decir, que se impongan al que está en libertad condicional, o sea, que sigue estando en la calle, pedir al juez que se apliquen medidas o reglas previstas para evitar cualquier situación de peligro en lo sucesivo para la víctima. B.
facilitar al juez o tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado. Víctimas de delitos cometidos en otros EMM de la UE. Víctimas residentes en España, podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea. Bien, esto facilita que la víctima lo ha sido en un país europeo, diferente de España. No hay por qué ir a Bélgica, donde ha sido víctima, a los tribunales belgas. También ante las autoridades españolas. En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante. Bien, las autoridades podrán salirse por la tangente y decir, bueno, mire usted, lo mandamos a Bélgica y los tribunales que lo digan. También es aceptable, por lo visto. Derecho de las víctimas a ser protegidas. Derecho de las víctimas a la protección. Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. En el caso de las víctimas menores de edad, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso. Bien, todo esto entra ya en la lógica de la cultura que ya tenemos del derecho penal. Entra tranquilamente ahí. Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor. Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o acusado, de otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes. Bien, que no haya contacto entre ellos durante la instrucción. Vamos, aquí tenemos 2 artículos más. Protección de la víctima durante la investigación penal. Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal velarán por que, en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso, a. Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas. B. Se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal. Bien, se trata de no molestar innecesaria o excesivamente a la víctima con muchas llamadas, y hay que hacerlo pues, de una manera condensada y eficiente cuando sea necesario, sin esperas, dilaciones justificadas y resulte estrictamente necesario para la investigación. C. Las víctimas puedan estar acompañadas, además de por su representante procesal y en su caso el representante legal, por una persona de su elección, durante la práctica de aquellas diligencias en las que deban intervenir. Bien, el representante procesal me imagino que se refiere al procurador, pero hay una salvedad. Salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario o autoridad encargado de la práctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma. D.
Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reduzca al mínimo el número de los mismos. Bien, los mismos términos, reconocimientos médicos también, en los mínimos y cuando sea necesario. Y finalmente, derecho a la protección de la intimidad. Derecho a la protección de la intimidad. Los jueces, tribunales, fiscales y las demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección. Bien, en base a este artículo vemos que cuando sale en televisión aparecen menores en este tipo de cosas, pues les ponen un borrado para que no se les pueda identificar. Vamos al cuestionario 28. Cuestionario 28. ¿Qué derecho tienen las víctimas desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios? Tienen derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación. Se permite la mediación y conciliación en casos de violencia sexual y de género. No. En todo caso está vedada la mediación y la conciliación en supuestos de violencia sexual y de violencia de género. ¿Cómo deben ser las comunicaciones con las víctimas? Todas las comunicaciones deben ser en un lenguaje claro, sencillo y accesible, considerando las características personales de la víctima, incluidas las necesidades de personas con discapacidad o minoría de edad. ¿Puede la víctima estar acompañada durante su primer contacto con las autoridades? Sí. La víctima puede estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. ¿Qué tipo de información debe recibir la víctima desde el primer contacto con las autoridades? Debe recibir información sobre medidas de asistencia y apoyo disponibles, derecho a denunciar, procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica, entre otros. ¿Qué derechos específicos tiene la víctima en el momento de presentar su denuncia? Tiene derecho a obtener una copia de la denuncia certificada y a la asistencia lingüística gratuita si no entiende o no habla las lenguas oficiales del lugar. ¿Existe algún periodo de reflexión para proteger los derechos de la víctima en relación con los servicios profesionales de abogados y procuradores? Sí. No se pueden ofrecer servicios profesionales a las víctimas de catástrofes o calamidades públicas hasta transcurridos 45 días desde el hecho, a menos que sean solicitados expresamente por la víctima. ¿Qué derecho tienen las víctimas que no entiendan o hablen el idioma oficial en las actuaciones? Tienen derecho a ser asistidas gratuitamente por un intérprete y a la traducción gratuita de las resoluciones y la información esencial para el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo se garantiza el derecho de la víctima a entender y ser entendida en caso de discapacidad sensorial, intelectual o mental? Se facilitará la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. ¿Qué ocurre si la víctima es menor de edad o tiene la capacidad judicialmente modificada? Las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista. ¿En qué casos la víctima puede recibir asistencia gratuita para hacerse entender? Desde su primer contacto con las autoridades o con las oficinas de asistencia a las víctimas. Que debe incluir la traducción gratuita de las resoluciones para la víctima. Debe incluir un breve resumen del fundamento de la resolución adoptada si la víctima así lo solicita.
puede la decisión de no facilitar interpretación o traducción a la víctima ser recurrida. Sí, cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión puede ser recurrida ante el juez de instrucción. ¿Qué medida excepcional puede aplicarse a la traducción escrita de documentos para la víctima? La traducción escrita puede ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda la víctima, para garantizar la equidad del proceso. ¿Cuál es el procedimiento si la víctima reside fuera de España? La víctima tiene derecho a recibir información sobre el procedimiento por medio del cual pueda ejercer sus derechos en caso de residir fuera de España. ¿A qué tienen derecho todas las víctimas desde su primer contacto con las autoridades? A acceder de forma gratuita y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo. ¿Quiénes, además de las víctimas, pueden tener derecho a los servicios de asistencia y protección? Los familiares de la víctima, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad. ¿Qué deben hacer las autoridades o funcionarios al entrar en contacto con las víctimas? Derivarlas a las oficinas de asistencia a las víctimas cuando sea necesario o cuando la víctima lo solicite. ¿Qué derecho tienen los hijos menores y los menores bajo tutela de víctimas de violencia de género o sexual? Tienen derecho a las mismas medidas de asistencia y protección. ¿Qué acciones pueden ejercer todas las víctimas en el proceso penal? Ejercer la acción penal y la acción civil, y comparecer ante las autoridades para aportar pruebas e información relevante. Bueno, aquí hablaba de hijos menores, y menores bajo tutela. Es decir, que no, los hijos ya mayores de edad no lo contempla. ¿Cómo pueden participar las víctimas en la ejecución de la pena? Pueden solicitar que se impongan medidas de conducta al liberado condicional y facilitar información relevante para la ejecución de la pena. ¿Qué pueden hacer las víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la UE? Presentar denuncias ante las autoridades españolas por hechos delictivos cometidos en otros países de la UE. ¿Qué medidas adoptarán las autoridades para garantizar la protección de las víctimas y sus familiares? Medidas necesarias para garantizar su vida, integridad física y psíquica, libertad, seguridad, y proteger su intimidad y dignidad. ¿Qué se hace para evitar el contacto entre la víctima y el infractor durante el procedimiento penal? Las dependencias se disponen para evitar el contacto directo entre las víctimas y el sospechoso o acusado. ¿Qué cuidados deben tener las autoridades durante la investigación penal con respecto a las víctimas? Velar por recibir declaración a las víctimas sin dilaciones y el menor número de veces posible, permitir que estén acompañadas y limitar los reconocimientos médicos a lo imprescindible. ¿Qué medidas se toman para proteger la intimidad de las víctimas durante el proceso penal? Se adoptan medidas para proteger la intimidad de todas las víctimas, especialmente de menores y víctimas con discapacidad. ¿Qué derecho tienen las víctimas en relación a la asistencia lingüística y la traducción de la denuncia? A obtener una copia certificada de la denuncia y asistencia lingüística gratuita si no entienden el idioma oficial. ¿Cuándo pueden dirigirse los abogados y procuradores a las víctimas para ofrecer sus servicios? No podrán hacerlo hasta transcurridos 45 días desde el hecho, a menos que sean solicitados expresamente por la víctima. ¿Qué derecho tienen las víctimas que no hablan o entienden el idioma utilizado en la actuación? A ser asistidas gratuitamente por un intérprete y a la traducción gratuita de las resoluciones y la información esencial. ¿Qué se hace para evitar el contacto directo entre las víctimas y sus familiares con el infractor? Se organizan las dependencias judiciales y policiales para evitar el contacto directo y proteger a las víctimas. Bien,
acabamos aquí la primera fase y ahora nos queda la solución a la víctima. Aquí sí que hay 2 preguntas. Es un tema rápido que se puede perfectamente coger cualquier pregunta, nos podemos enfrentar perfectamente a cualquier pregunta. Una porque son muy de sentido común, otras son de cajón, otras porque ya pertenecen a nuestro acervo cultural, legal o penal, y aquí es una pena que se falle en este tema tan... Hay 2 preguntas, pero claro, teniendo en cuenta que es el primer año, fijaros que es en el año 2023, ha salido este año por primera vez, y en el año 2023. O sea que 2 preguntas en un año, pues es bastante. Bien, volvemos enseguida.